Hola a todos, vamos a empezar con lo que se llama croquis 3, para lo cual vamos a ir a File, Start y vamos a ponerle nombre croquis 3. Le damos Enter y entramos. Seleccionamos el plano de su preferencia. Yo voy a seleccionar plano XY otra vez. Entramos a la parte de Sketch o croquis. Aquí se está en la pantalla. Ya que están dentro de croquis, vamos a trabajar el día de hoy con lo que son las operaciones, la barra de operation, en el cual vamos a ver corner, chamfer, algunos cortes y algunas proyecciones de líneas. Vamos a tocar cada una de estas herramientas para ver cómo es que operan. Para lo cual necesito hacer primero una serie de trazos que me sirvan como referencia para poder aplicar estas operaciones. Entonces los invito a que hagan los siguientes trazos como los voy a estar haciendo yo. De inicio voy a trabajar en el segundo cuadrante, ¿sale? Estoy señalando aquí el segundo cuadrante, ubiquen el sistema de coordenadas, segundo cuadrante, y voy a hacer unos trazos como se muestran a continuación. Voy a dibujar primero un rectángulo, de las dimensiones que sean, no importa. Voy a dibujar un segundo rectángulo, un poco más para abajo. Aquí no importa que me pase al tercer cuadrante, no hay problema, siempre y cuando me mantenga de este lado, del lado izquierdo del eje vertical. Voy a dibujar ahora una serie de líneas con la siguiente disposición. Voy a hacer un par de líneas horizontales, como se muestra aquí. Ahora un par de líneas verticales que crucen estas horizontales del siguiente modo. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Lo mismo voy a hacer en la parte inferior. Esto me va a servir para corner, la parte de arriba, es decir, estos dos, y para chamfer o chaflanes, la parte inferior. Voy a dibujar. Ahí está. Las medidas ahorita no son relevantes. Voy a dibujar también más para abajo, para lo cual voy a utilizar PAM, acuérdense, aquí abajo, para desplazar un poco el plano. O en su defecto presiono el botón del scroll y muevo el mouse. Voy a dibujar otra serie de líneas, un par de líneas horizontales, por lo menos. Van a quedar de esta forma. Y voy a hacer una serie de arcos que intersecten estas líneas. Algo así. Ahorita no me interesa mucho la forma específica de los arcos, ni la posición, ni el tamaño, ni nada por el estilo. Entonces voy a generar unos arcos y ahí los tenemos. ¿Listo? Bueno, ya estamos listos. Entonces regreso a mi primer juego de piezas, es decir, el primer rectángulo y el primer set de rectas horizontales y verticales. Para lo cual voy a revisar corner, que si presiono la herramienta, observo que tengo una serie de opciones para hacer estos redondeos. El primero y el más común me dice que corta todos los elementos. Lo voy a aplicar sobre el rectángulo. Ya que está seleccionado, voy a dar clic sobre una de las líneas y sobre la segunda. Si se fijan, me ofrece una serie de arcos. Lo más común es que lo ponga aquí adentro. A la hora que yo dé clic, en automático recorta las líneas y también me ofrece la cota, ¿verdad? Que después yo puedo modificar al valor que yo quiera, dándole doble clic y cambiamos el valor. Voy otra vez a seleccionar corner y voy por la segunda opción que me dice corta el primer elemento. Entonces lo selecciono y la primera línea que le dé clic la va a recortar, pero la segunda la va a respetar. Entonces vamos a ver, voy a dar clic primero a la vertical, que tendría que cortarla, y me tiene que respetar la horizontal. Voy a dibujar, o voy a hacer un movimiento con el mouse para que dibuje la computadora el arco. Le damos un clic y observamos que sí, el primero lo corta y el segundo lo respeta. Y también me ofrece la cota. Voy por la tercera opción, donde no corta absolutamente nada. Para eso dibujé estas líneas, porque si lo aplico sobre el rectángulo, pues no se iba a ver nada. Entonces voy a seleccionar ahora la parte que dice No Trim y voy a seleccionar dos de estas líneas. Del mismo modo que hice con los anteriores, y observo que también me ofrece la cota, pero me deja todos los trazos como estaban. Ahora voy con la cuarta opción,
que me dice que me va a dejar una serie de cortes como lo muestra el icono. Observen, voy a seleccionar otras dos líneas y ahora me recorta los excedentes y me deja solamente hasta donde se intersectan estas líneas rectas. Y también ofrece la cota. Vamos por la cuarta opción, perdón, la quinta opción, que ahora me va a recortar, pero me va a dejar líneas de construcción hasta la intersección de las líneas. Veamos qué sucede si selecciono esta opción. Selecciono dos líneas, del mismo modo hago el arco y vean que ahora me ofrece líneas de construcción hasta que se intersectan. Me sirve este punto en ocasiones para referencias en cuanto al dibujo se refiere y ofrece la cota del mismo modo. Por último, voy a ver dónde no corta nada, pero las convierte todas en líneas de construcción. Selecciono las últimas dos líneas que me quedan aquí, hago el trazo y observo que ahora me deja las líneas completas, pero en modo de construcción y me dibuja el arco también. Y tenemos también la cota. Lo mismo va a pasar para la parte del chaflán o chamfer. Entonces voy a seleccionarlo y lo voy a mostrar también uno por uno, por eso dupliqué estas geometrías. Voy ahora a chamfer y observen que tenemos las mismas opciones. Voy a ir desde la primera, donde corta todos los elementos, selecciono dos elementos y dibujo plano. Vean que la diferencia, uno es redondeo, ¿verdad? Y otro es una línea recta con un ángulo definido. Nosotros podemos modificar después tanto el ángulo como la longitud de esta diagonal. ¿Vale? Me corta los elementos excedentes de línea. En la primera opción. Voy por la segunda que me dice que me va a mantener la segunda recta completa y la primera la va a cortar. Y sí, di clic primero a la vertical, después a la horizontal y me respetó la segunda. Veo que también tengo un ángulo de 45 grados, que es el que viene por default. Yo lo puedo modificar y la longitud también la puedo modificar. ¿Cómo modifico el ángulo? Simplemente doy doble clic y aquí le ponemos, por ejemplo, no sé, 40 grados. Y me modifica el ángulo de la recta. Si quiero modificar la longitud, igual doy doble clic sobre el número y cambio el valor, por ejemplo, a 20. Y ya está modificado. Voy ahora por la tercera opción, No Trim, que me permite hacer una diagonal entre dos rectas, ¿verdad?, que se intersectan y me da algo por el estilo, perdón, ahí por el movimiento. Tenemos la cota y el ángulo también, pero no me recorta los excedentes de línea. Voy por el cuarto, donde me recorta los excedentes de línea hasta la intersección de las mismas, es decir, hasta este punto. Selecciono las dos líneas, dibujo la recta y si se fijan me recortó los excedentes, pero me mantuvo estos tramos de recta. Me voy a acercar un poco más para que no se sature la pantalla. Voy ahora a la siguiente opción, que me va a hacer recorte, pero me va a ofrecer líneas de construcción. Lo voy a poner aquí y vemos que me deja estas pequeñas líneas de construcción y este punto que puede ser útil. Y por último voy a seleccionar la última opción, donde no recorta nada, pero lo convierte todos los excedentes en líneas de construcción, como se observa. En todas las opciones tendremos que me va a dar por default la longitud de la diagonal y el ángulo, y los cuales puedo modificar a placer posterior a utilizar las herramientas. Eso en cuanto a corner y chamfer se refiere. Ahora vamos a ir con las opciones de trim. Tenemos varias opciones para cortes que las voy a enlistar. Tenemos trim, tenemos break, tenemos quick trim, que este se parece mucho al que maneja SolidWorks, que es el equivalente a recortar hasta el más cercano, ¿sí? Close y complement. Voy a ir primero por trim. No es una herramienta que me guste demasiado, prefiero el quick trim, es más intuitivo, pero los vamos a mostrar todos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta recta y voy a decir, si se fijan, le doy un clic y yo le voy a decir, dependiendo cómo mueva el mouse, hasta dónde quiero que recorte. Aquí depende mucho de dónde den el clic, ¿sale? Si se fijan, cuando pasa de donde di clic, cambia la dirección en la cual va a recortar. Yo di clic en este punto exactamente, vean, donde estoy cambiando.
Estoy moviendo solamente el mouse y cambia la propuesta. Lo que se muestra en naranja es lo que va a quedar de la línea. Entonces yo puedo decir que cortes hasta aquí, o que corte, por ejemplo, si me desplazo sobre esta curva, que corte lo de abajo, que corte lo de arriba, vean cómo muevo el mouse, o incluso que simplemente corte la recta que seleccione si pongo el mouse sobre el punto de intersección. Hay que observarlo otra vez. Me recorro, estoy en el punto de intersección, simplemente me propone cortar la recta hasta ese punto. Si adicional quiero recortar algo de la curva, me desplazo sobre esa curva, por ejemplo hacia abajo para que corte lo de arriba y viceversa si quiero que corte lo de abajo. Yo lo voy a dejar ahí nada más. Ahí está, le damos un clic y ya corto. Como ven es un poco compleja, es útil si le agarran práctica, sí, pero bueno, para mí es mucho más útil, aunque representa en ocasiones más trabajo el Quick Trim. Ahora vamos con Break, que Break me va a dividir una línea en dos. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo quiero que esta recta sean esta recta como tal, desde este punto hasta la intersección que se estoy mostrando con el puntero, y que de aquí hacia la derecha sea este pequeño tramo de recta una línea independiente. Pues para lo cual selecciono primero la recta y luego le digo contra qué o en qué punto quiero que se corte. Para lo cual voy a seleccionar esta curva y por default el software va a entender que quiero cortarla en la intersección. Ahora si selecciono, se fijan, selecciona el primer tramo y si le doy clic del lado derecho me selecciona el segundo tramo de recta. Me genera una serie de restricciones geométricas para hacer que la recta se siga manteniendo en posición. Este no es tan recomendado, solamente lo vamos a ocupar cuando hagamos otra serie de operaciones que mostraré en videos futuros. Ahora el más útil, Quick Trim, que simplemente como su nombre lo dice, es una goma, ¿verdad? Como su icono lo menciona. Voy a dar clic sobre el segmento, por ejemplo, si yo quiero borrar este pequeño segmento de recta, perdón, de curva, simplemente le voy a dar clic sobre él y va a cortar hasta que encuentre otro elemento que haga intersección. Por ejemplo ahí. ¿Vale? Si yo quisiera cortar este del centro, me dejaría los dos costados. Si le doy otra vez a la herramienta, le voy a dar clic al centro y corta y me deja los segmentos del arco que no se vieron afectados por la herramienta porque estaban después de estas líneas rectas. ¿Ah? Simplemente vamos a dar clic sobre la línea que queramos borrar y me la va a borrar hasta que se encuentre con algo que le intersecte. Vamos ahora con la parte de Close y Complement. Voy a seleccionar primero Close. Estas son para curvas. Por ejemplo, tengo este arco y digo, ¿sabes qué? Necesito todo el círculo. Le doy clic simplemente y me va a generar en automático todo el círculo. Puede ser útil en algunas ocasiones. Y por último, vamos a suponer que ahora no quería este pedacito, ¿verdad? Digamos que ya borré incluso lo de abajo. Voy a borrar también lo de abajo. Y que yo no quería este pequeño arco, sino todo el complemento. Es decir, todo lo que pertenece al círculo menos este pedazo. Entonces voy a seleccionar Complement. Vamos a dar clic sobre el arco, ¿verdad? Y me va a dibujar el complemento para, en teoría, completar un círculo completo si tuviéramos el segmento inicial. ¿Vale? Eso en cuanto a la parte de recortes y complementos se refiere. Ahora voy a ir a la parte de la proyección de algunos elementos y la traslación de los mismos. Y por eso es que dibujé todo del lado izquierdo en el segundo y tercer cuadrante de mi plano de coordenadas. La intención es que necesito, para poder reflejar un elemento, necesito una línea de referencia, ya sea vertical, horizontal o diagonal, dependiendo de lo que quiera reflejar. Y yo, como quiero hacer un poquito de trampa, voy a ocupar la flechita de carácter vertical que me sirva como referencia para reflejar estos elementos. Voy a empezar con Mirror, que como pueden ver en el icono, me mantiene la geometría de origen y me la proyecta también en referencia a alguna recta que yo defina. Vamos a empezar, por ejemplo, con esto.
de aquí, me sirve. Selecciono todo, ya sea que lo haga así como lo estoy haciendo en este momento, donde arrastro el mouse, o en su defecto voy línea por línea seleccionándola, y para lo cual me voy a acercar un poco más. Ya saben que este movimiento se hace con presionar el botón del scroll y dar un clic derecho y luego mover el mouse, o en su defecto aquí abajo en View ocupan los elementos de zoom. Voy a seleccionar las líneas, voy a dar clic en la primera, luego dejo presionado el botón de la tecla de control y voy seleccionando las demás. ¿Sí? Hasta que tengo seleccionado todo, suelto control y ahora sí ya puedo seleccionar la herramienta Mirror. Y si me fijo en la parte inferior, me va a decir que seleccione la línea sobre la cual se va a hacer referencia para reflejar. Y a mí me interesa utilizar esta dirección vertical. Entonces al momento que yo la selecciono, veo que se refleja. ¿Ok? Pero me mantiene también la geometría de origen. E incluso si yo muevo la geometría de origen, vean que la proyección o lo que se ha reflejado también se actualiza. Entonces cuando vayan a utilizar la herramienta como Mirror, favor de actualizar siempre sobre el dibujo original para que las proyecciones se vayan actualizando. Ahora tenemos la parte de Symmetry que me va a permitir hacer lo mismo, pero va a borrar el elemento de referencia o el elemento original. Voy a seleccionar ahora esta geometría, ¿verdad? Que tengo aquí. Del mismo modo, clic, presiono la tecla control y sin soltarla voy seleccionando los elementos que quiero hacer simetría. Voy a decir que quiero todos. Ahí está. Y ahora selecciono simetría. Y me va a pedir también un eje sobre el cual se haga la simetría. Voy a ocupar otra vez esta flechita vertical. Y se fijan, me trasladó todo. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque en este caso yo no seleccioné estas líneas de construcción. Se fijan, estas yo no las toqué. Si las hubiera tocado, le voy a poner control Z y lo voy a volver a hacer. También se irían. Y ya está, ¿no? Se van con todo. Y líneas de construcción. Tengan mucho cuidado, por ejemplo, aquí quedó un punto volando, ¿no? Y esto también tener un poco de cuidado cuando ocupo las herramientas como chaflán y redondeo, que en ocasiones me genera este tipo de puntos, como lo estoy mostrando en la pantalla. Si no tengo atención a ellos, cuando yo quiera hacer extrusión, es decir, darle volumen, ¿verdad? O hacer un corte, me va a marcar error porque estos puntos pues están fuera de la silueta de extrusión o de corte. Entonces tener cuidado con que los puntos no se queden volando, ¿verdad? Es decir, seleccionar todos los puntos. Por ejemplo, este es de construcción, no hay mucho problema, ¿no? Pero si fuera un punto estándar, sí tendría un problema a la hora de aplicar una operación de 3D. Vamos con la siguiente, que ahora es traslación. Quiero trasladar una serie de líneas hacia una dirección determinada. Por ejemplo, voy a ocupar ahora estos elementos que tengo aquí, para lo cual los voy a seleccionar todos rápido. Ahí está. Y ahora le voy a dar a la herramienta de traslación. Le vamos a dar clic y me aparece el cuadro de definición que me va a decir cuántas instancias quiero. ¿Vale? Si quiero una, pues lo mantengo así. Si no, por ejemplo, si yo quiero 3, le subo el número. Quiero que mantenga las restricciones internas y externas, las puedo activar. Y el modo me dice de duplicar, quiere decir que va a mantener el elemento original. Si no quiero mantener el elemento original, desactivo esta casilla, Duplicate Mode, ¿sale? Y bueno, tengo que seleccionar, por ejemplo, un punto sobre el cual voy a trasladar esto. Vean que yo seleccioné esta esquina. Y de ahí puedo mover el mouse en la dirección en la cual yo desee. Incluso puedo seleccionar una recta, ¿verdad? Para que se traslade sobre eso. Y vean que cuando yo di clic se activó esta parte del cuadro de definición que se llama longitud. Pero observen que me da valores que tienen muchos decimales, ¿no? O que tienen decimales y no son tan agradables. Si yo quiero algo un poco más preciso, con valores más, por llamarlos de alguna forma estándar, voy a seleccionar el Snap Mode
que me va a permitir ir de 5 milímetros en 5 milímetros en el caso de manejar milímetros como sistema de unidades. ¿Vale? Y bueno, vamos a empezar, que yo lo voy a mover hasta pasando esta simetría que había hecho anteriormente, y le doy otro clic y me los mantiene. Si me alejo mucho, veo que tengo mis 3 elementos de traslación. Un poco de práctica, seleccionen algún elemento y trasládenlo ustedes para que vean a detalle cómo funciona. Voy ahora con la escala para modificarle la escala a algún componente, para lo cual voy a seleccionar, por ejemplo, alguno de los que ya trasladé, como este de aquí, y para hacerle la escala adecuada voy a quitar esta línea que está de más. ¿Vale? Entonces, para lo cual voy a seleccionar Quick Trim y le quitamos esa línea. Ahora voy a seleccionar los elementos que quiero hacer escala, por ejemplo, toda esta silueta que está en color naranja, y voy a ir a la herramienta de escala. Damos un clic y me va a decir, ¿verdad?, que si quiero el modo para conservar el elemento original, es decir, yo sí quiero conservar el elemento original, entonces le vamos a mantener la casilla Duplicate Mode activada. Y si quiero conservar las restricciones, también las quiero conservar. Entonces voy a seleccionar un punto, por ejemplo esta esquina, y a partir de ahí voy a mover mi mouse, ¿sí?, para dibujar el elemento. Del mismo modo que en la herramienta anterior tengo activo el Snap Mode. Si no lo quiero, se fijan, me agrega muchísimos decimales. No es algo agradable, entonces puedo activar el Snap Mode para que la escala sea una proporción bien definida, por ejemplo 1.4, 1.3, 1.5, etc. Y por último, selecciono, doy un clic y ya me mantiene las dos geometrías. Si yo quisiera hacer esto mismo, voy a dar Control Z, pero fuera de este punto, ¿verdad?, fuera de esta geometría. Ahí la tengo seleccionada. Voy a dar otra vez clic a escala y voy a seleccionar, por ejemplo, un punto alejado, por ejemplo este, y a partir de él me va a dar un elemento de escala. ¿Vale? Hay que tener un poco de cuidado en la forma en la cual lo seleccionan, porque, se fijan, ahí los mueve un poco. Pero al final del día lo pueden aplicar también. Y los podrían seleccionar si así lo desean, porque aquí ya se encimó todo. Voy a seleccionar todos estos elementos y los podría yo mover a otra locación. ¿Cómo hago eso? Con control y dando clic a todos y los desplazo a donde yo desee. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en un costado, y con restricciones que veremos después, alinearlo a lo que yo quiera. Incluso después de la escala puedo modificar esto, ¿verdad? Ya se vuelve un elemento independiente al elemento original. Perfecto. Vamos con la siguiente herramienta, que es Offset, para lo cual voy a ir borrando ya todo esto porque ya se hizo aquí muchos trazos. Me voy a quedar solamente con este de aquí arriba. Voy a borrar todo esto que tenía por acá. Y listo. Me voy a quedar solamente con este trazo, al cual también le voy a borrar esta pequeña recta con Quick Trim para dejarlo de esta forma. Para seleccionar Offset, selecciono mi silueta. Con control doy clic, o en su defecto como lo había hecho, pero ahí está la silueta seleccionada, y le vamos a dar Offset. Y se fijan, tenemos opciones donde me dice sin propagación, y si quiero una propagación tangente a algo, tendría que definirse algo. Propagación por puntos, ¿verdad? Tendría que definir una serie de puntos. Estos no son tan comunes de utilizar. En algún momento tal vez nosotros los toquemos en otro video, pero de inicio vamos a trabajar con el de sin propagación. Y si es necesario, podrían utilizar también esta herramienta que me permita hacer offset en ambos sentidos, es decir, hacia adentro de la pieza y hacia afuera, ¿vean? ¿Vale? Y aquí en el Sketch Tools también me aparece el número de instancias. Por ejemplo, tal vez yo quiero 5 instancias. ¿Sí?
y las quiero tal vez con un offset de 0.01 milímetros. Bueno, creo que exageré, fueron muy juntas. Y si se fijan, si están, me voy a acercar muchísimo, si las hizo. Pareciera que no, ¿verdad? Cuando estoy en este trazo, pero sí las hizo, ¿verdad? Exageré un poco en que estuvieran demasiado juntas, pero ahí se encuentran todos los trazos. Voy a darle control Z para seleccionar una medida un poco más prudente. Voy a dar otra vez offset. Le vamos a decir que queremos 5 instancias y que las queremos a 1 milímetro y que las queremos en ambos sentidos. ¿Vale? Me va a dibujar las 5 exteriores al parecer. Y si quisiera yo las interiores tendría que seleccionarlas nuevamente. Tener un poco de cuidado también con la herramienta, porque en ambos sentidos solamente me permite una instancia y una instancia. Puedo ponerle el offset, sí, tal vez 5, ¿verdad? Y que me lo dé para ambos lados, 5 milímetros, y me los va a dibujar. Pero si deseo más de una instancia, tanto interior como exterior, la sugerencia será hacerla en 2 pasos. Primero hacer todas las instancias exteriores y luego todas las interiores, porque la herramienta no permite hacerlos en ambos sentidos. Ok, vamos ahora con, voy a borrar todo eso, con el último set de herramientas de la barra de operaciones, que son proyecciones de elementos 3D, para lo cual necesito un elemento 3D, y la invitación será dibujar un elemento que contenga algunas curvas. Yo voy a trabajar con primero profile, voy a hacer algunas rectas, nada en específico, voy a hacer una curva, quiero algo así, luego voy a hacer otra recta, y después voy a hacer otra curva así, una recta más, una curva más, y por último una recta que cierre el perfil. Algo parecido, que tenga una serie de curvas. Ya que tengo esto, voy a ir a Exit Workbench, lo estoy señalando aquí, me voy a salir, y bueno, aprovechamos para darle volumen. Necesitamos darle volumen para ver esta operación. Necesitan ubicar esta barra de herramientas, en específico Path, necesitamos la herramienta Path. Le voy a dar clic. ¿Se fijan? Tiene que estar seleccionado Sketch. Si en algún momento está así en blanco, seleccionenlo aquí del árbol, denle clic para que se mantenga en naranja y seleccionen Path. En automático me va a dar un diagrama como unifilar, ¿verdad? De una vista previa de lo que sería el volumen. Y me va a salir este Path Definition. Ahorita voy a manejarlo como viene, ¿verdad? No voy a entrar en estos detalles, porque después lo veremos a detalle cuando veamos la barra de operaciones 3D. Voy a manejar también una longitud estándar, 20 milímetros, y no voy a modificarle absolutamente nada, le vamos a dar OK. Y ya tengo un sólido. ¿Vale? Tengo un sólido, lo estoy ahí mostrando, y vamos a suponer que quiero proyectar esta parte curva sobre algún plano y poder utilizarlo para dibujar algo. Para lo cual, pues voy a seleccionar alguno de los planos, por ejemplo si había seleccionado XY, ahora me voy a ir sobre YZ y le voy a dar otra vez croquis. Y observo que ahora quiero la proyección de esto, ¿verdad? Pero esto es una curva, si yo lo muevo, se fijan, esto es una curva. Voy a darle aquí Normal View. Entonces, lo que voy a hacer primero sería utilizar el Project Tree Element, para lo cual voy a seleccionar primero qué quiero ver. Por ejemplo, quiero ver esto. Si le doy clic en Project, me va a dar este rectángulo. ¿Ya vieron? Que corresponde a esta curva. Vamos a darle otra vez Normal View. Pero ahora si quiero proyectar todo esto de atrás, veamos si nos deja. Sí nos deja, pero se fijan, esta sección curva que aparecía aquí, que es básicamente esto que estoy seleccionando, no lo dibujó.
no me dibujó una recta, ¿verdad? ¿Cómo dibujo estas curvas? ¿Verdad? ¿Cómo proyecto esta curva para que me muestre una recta en la proyección? Voy otra vez a Normal View. Voy a borrar esto. Voy a volverlo a seleccionar. Ahí está seleccionado. Pero ahora voy a utilizar la herramienta, ¿verdad? Que tiene la proyección de siluetas. Y si se fijan, me proyecta solamente la recta que no haya proyectado en la otra herramienta. Entonces esas herramientas son complementarias. Tendría que ocupar las dos si quisiera todo el contorno. Ahí voy a seleccionar a la primera. Y se fijan, ya tengo. Después las puedo ocupar, por ejemplo, quiero borrar esta de aquí. Me permite borrar esa línea, ¿verdad? Y hacer con ellas lo que desee dentro del diseño. Atención que estas proyecciones están casadas con el modelo 3D anterior. Es decir, ustedes no van a poder llegar y decir, ahora la quiero mover y le quiero cortar y le quiero hacer. No. Van a tener que utilizarlas como vienen, porque si en algún momento mueven el modelo 3D, estas proyecciones se van a actualizar automáticamente. Entonces hay que ser muy sabio y cuidadoso en la forma en la cual se utilizan. La forma más común de utilizarlas es cuando tengo ensambles y quiero sacar una pieza que embone con otra. Por ejemplo, yo quiero hacer que embone otra pieza aquí. Tal vez de esta proyección saco un offset para dar una tolerancia y después dibujo la otra pieza. Lo veremos cuando estemos viendo ensambles, que en ocasiones ocuparemos esta herramienta. Voy a borrar esto y por último voy a mostrar para qué sirve esta herramienta de intersección. ¿Sí? Que es Intersect Three Elements, la cual me va a dar una línea. Por ejemplo, si yo selecciono la herramienta y selecciono esta cara, me va a dar una línea de intersección. ¿Vale? En ocasiones me va a dar estas líneas punteadas que son líneas de construcción infinitas y dependiendo del tipo de cara que seleccione será la información que me vaya dando. Vamos a seleccionar otra cara, por ejemplo esta. Pero tengo que... Vean que no hay intersección, perdón, entre los planos. La herramienta es un poco compleja de utilizar y me va a dar solamente algunas líneas. En ocasiones la herramienta me dará una línea estándar, ¿verdad? Donde me va a decir cuál es el ancho de la pieza. ¿Sí? Por ejemplo, ahí me debería de dar el ancho de la pieza, pero también si no lo puede calcular por la misma geometría de la pieza, me dará estas líneas infinitas, ¿no? Porque al final, vean, son líneas infinitas de construcción. ¿Vale? No es una herramienta que sea tan utilizada, al menos en el diseño de piezas. Cuando veamos ensambles la cosa cambia completamente porque hay más referencias sobre las cuales trabajar. No la misma pieza, ¿verdad? Obviamente. Entonces veremos que es mucho más útil a la hora de trabajar en la modificación de piezas que pertenecen a un ensamble. ¿Vale? Pero bueno, al menos las otras dos sí son bastante útiles en el diseño de piezas como Project Tree Element y el que me proyecta las siluetas también. Y con eso acabaríamos lo que es la barra de operaciones. Recuerden, antes de irse, siempre salir del espacio de diseño 2D con Exit Workbench y dar File, Save As, ¿verdad? Y guardar como el nombre que tengan. En mi caso es Croquis 3, le damos guardar y con eso estaría terminada la sesión. Para las próximas sesiones trabajaremos ya sobre piezas reales, ¿verdad? Sobre dibujos de piezas reales. Vamos a seguir trabajando en el elemento 2D, es decir, con croquis, pero ya ahora sí con la aplicación de las herramientas que hemos visto en este video y en los dos anteriores, para crear siluetas de piezas de la vida diaria, siluetas de la vida de ingeniería. Muchas gracias por su atención.